Confesiones de Grandes, hoy desde la provincia de Chiriquí, en la República de Panamá, donde radica una de las mejores segundas bases que ha pasado por nuestro béisbol. Se distinguió por sus manos seguras, buen tacto y gran inteligencia. En Confesiones de Grandes, Alfonso Urquiola. Bienvenido, Urquiola, a Confesiones de Grandes. ¿Cuál es el trabajo actual que hace Alfonso Urquiola aquí en República de Panamá? He sido director en 5 años aquí en Panamá. He ganado 3 campeonatos, he tenido 2 subcampeonatos con la Liga ya Nacional, que es lo que se llama la Liga Nacional de Panamá. Y creo que ha sido una experiencia muy bonita y muy buena, ¿no? Porque, bueno, nosotros hemos venido a enseñar, pero también hemos aprendido muchas cosas aquí también. ¿Cómo valora Urquiola el trabajo del béisbol en este país y cómo ve su futuro inmediato? Bueno, hay un dicho que dice que, bueno, para pensar en el futuro hay que elaborar el presente. Yo pienso que el presente de Panamá es, en lo que se refiere técnicamente, a un béisbol que ha ido subiendo el nivel desde el punto de vista competitivo. No es así en la infraestructura, en la organización, o sea, ellos tienen algunos problemas con esto, en lo que es organización de los campeonatos, la infraestructura, los estadios no son los mejores, de acuerdo a la calidad que tiene el béisbol, la demanda que tiene el béisbol, porque ya, bueno, aquí en Panamá el béisbol es el deporte nacional, es la pasión de los panameños, y sí creo que Panamá tiene futuro el béisbol, un país netamente donde se juega mucho béisbol, hay mucha masividad, que eso es lo más importante, hay mucha cantera donde se trabaja mucho en las pequeñas ligas y creo que en un futuro va a ser una potencia, debe ser una de las potencias de América Latina, ¿no? Centroamérica, en el béisbol. ¿Cómo fue la infancia del niño Alfonso Urquiola, que nació en el Central Orozco en Pinar del Río? ¿Y cómo fueron tus inicios en el béisbol? Tenía momentos tristes, porque bueno, la niñez de uno, yo provengo de una familia muy pobre, éramos 8 hermanos, o sea, somos 8 hermanos, y yo siempre, bueno, no pensaba en sí en el béisbol, ni pensaba lo que podía venir, porque te digo, sinceramente, a mí el béisbol solamente me gustaba, porque jugaba en piquete, en pitenes, birria de muchachos y eso de campo, pero sí no era el favorito mío era el baloncesto. ¿Cómo llegas al béisbol? El profesor me dice, ¿a ti te gusta el béisbol? El de baloncesto me dice, profesor, a mí el béisbol, yo le dije a ellos que no me gusta, pero yo juego para divertirme, para piquetear y eso, pero no me gusta. Y dice, bueno, ellos han hablado conmigo y me han dicho a mí que si tú puedes ser un gran deportista en el béisbol, inclusive que en este año mismo ellos te pueden incorporar al equipo que era 15-16 y que ellos piensan que si tú te incorporas al equipo, ellos pueden discutir una medalla de oro y que ahí está el futuro tuyo. Piénsalo bien lo que tú vas a hacer, por mi parte yo quiero lo mejor para ti y piensa lo que tú vas a hacer si vas a cambiarte para béisbol, faltan 3 meses para los juegos escolares. Yo le dije, bueno, déjame pensarlo. Pero bueno, el otro día vamos al aula, normalmente al aula docente a dar las clases y los muchachos ya se habían enterado lo de béisbol, que querían captarme para béisbol y lógicamente eran los mejores amigos que tenía yo, eran los muchachos de béisbol. Y entonces me dijeron, ¿por qué no te pases, embúyate, que nosotros queremos que tú tengas el equipo? Le dije, pero es que yo no sé jugar béisbol, ¿me entiendes? Te digo, a mí me emociona, es que yo juego, pero yo no sé nada de técnica, no sé cómo me voy a moverme. Pero eso lo aprende en 3 meses, oye, en 3 meses está difícil. Y entonces, le dije, bueno, está bien, mañana yo me voy a incorporar. Entonces, hablé con el profesor y él me dijo, bueno, si eso es lo mejor para ti, es lo que yo quiero, incorpórate al béisbol. Y bueno, así me incorporé a las prácticas de béisbol 15-16, me acuerdo, a mí me gustaba hacer short y me dijeron, no, tú no eres short, tú eres segunda base. Nosotros te vamos a hacer segunda base porque tú tienes una potencia muy grande en la muñeca. Y yo decía, bueno, ven acá, pero
se estarán burlando de mí porque, o sea, como no sabía lo que era en sí el béisbol, y entonces empecé ese día a practicar. Me acuerdo, me dijo, bueno, coge rol en segunda base, pero es que era una cosa natural. Yo cogía rol, me movía bien, y ellos me dijeron, cuando terminó la práctica me dijo, te lo habíamos dicho, Alfonso, tienes un gran futuro en el béisbol. Nosotros creemos que tú vas a ser la segunda base del equipo 15 y 16, pero yo no podía creerlo todavía. Y bueno, si hay tantos peloteros, porque habían dos muchachos más que eran segunda base, y si hay tantos peloteros y llevan tanto tiempo, ¿cómo es posible que estos profesores me digan eso, no? Y entonces yo digo, bueno, pero si ellos lo dicen, yo voy a seguir practicando. Y además, yo quería hacer largo, ¿no? En la vida, hacer en béisbol, en baloncesto, quería surgir. Y entonces, bueno, empecé a practicar. Y bueno, durante 3 meses estuve practicando. Me acuerdo que me daban práctica extra en segunda base. Cuando yo entraba a coger los overplay, inclusive la bola me daban en los dedos porque, o sea, no tenía la técnica adecuada. O sea, miles de cosas, los drills defensivos me dieron un libro para que me aprendiera bien los drills defensivos, para, bueno, teóricamente, y después llevarlo al campo de juego. Y ahí tuve 3 meses, hasta que hicieron el equipo 15 y 16, y bueno, yo fui miembro de ese equipo. Y te digo, por primera vez en la historia de ese año, lo que ellos me dijeron se estaba volviendo realidad. ¿Por qué? Porque ese año cogimos medalla de oro. Por primera vez en la historia, Pinar del Río cogía una medalla de oro en béisbol en los Juegos Escolares. Y bueno, yo tuve el privilegio ese de pertenecer a ese equipo 15-16, fue en el año 70. Uno de los pioneros de aquella generación de Pinar del Río que supieron convertirla de Cenicienta en reina. ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos y a un hombre que tuvo que ver mucho con el desarrollo y los logros de Pinar del Río, José Miguel Pineda? Yo creo que Pineda es un caso muy especial para mí en lo que respecta a la vida del béisbol, porque bueno, te digo, los primeros años esos que yo empecé en los Juegos Escolares y que posteriormente, bueno, ese mismo año yo hice el equipo Cuba Juvenil solamente con 15 años, en el año 70, que fue un gran equipo donde hubieron muchas figuras que después fueron estrellas en el béisbol nacional. Y bueno, yo tuve ese solamente año, yo no jugué más años juvenil, solamente jugué ese año y posteriormente ya salté a la categoría mayor, a la nacional. No estaba Pineda, los primeros 2 años no estaba Pineda. Después de esos 2 años empezó ya de verdad el despliegue, lo que es el Levante del béisbol. Ya había una base, una cantera de atletas jóvenes, conjugado con algunos atletas ya veteranos, como era el caso de Emilio Salgado, Arturo Díaz, Lázaro Cabrera, una serie de atletas que, bueno, se conjugó esa constelación de figuras jóvenes con esos jugadores. Y bueno, se dio el caso que trajeron a Pineda a dirigir el equipo, me acuerdo, de Pinar del Río. Te digo, para mí Pineda fue, desde el punto de vista deportivo, una figura muy sabia del béisbol, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista técnico. Creo que nos llevó a nosotros, no solamente deportivamente, sino nos ayudó mucho a crearnos como atletas, como personas, como todo. Háblanos de la rivalidad Urquiola, Rey Vicente Anglada. Creo que haya sido muy importante para ambos, para uno y para otro, esa rivalidad que sin dudas genera calidad. A mí me ayudó mucho desde el punto de vista deportivo. ¿Por qué? Porque esencialmente yo soy una persona que me gusta la rivalidad, o sea, me gusta competir, me gusta sentir la presión esa, y creo que desde ese punto de vista me ayudó. Desde otro punto de vista no lo veo como una cosa fuera de normal. Yo creo que eso fue, como yo diría, un espectáculo. ¿Cómo eran las relaciones personales entre ustedes?
Bueno, las relaciones personales de nosotros, te digo que fueron maravillosas y son maravillosas. Desde todos los puntos de vista, yo creo que Anglada es un gran atleta. Desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista personal. Yo lo conozco muy bien, inclusive, bueno, ahora hemos coincidido aquí, él está trabajando aquí en Panamá y yo también. Y las relaciones son magníficas, relaciones transparentes, relaciones, te digo, sinceras, que es lo más importante, porque a veces hay relación de amistad porque coincide, que tú estás en un lugar y tienes que conversar con él. No, es una amistad sincera donde hablamos, inclusive él ha venido aquí, cuando vienen a jugar siempre hablamos y nos recordamos y hacemos anécdotas y nos reímos, o sea que son cosas muy bonitas. Yo tengo una gran opinión y te digo en lo particular, le agradezco a él que haya sido el rival mío en ese momento. ¿Por qué? Porque era un gran pelotero y que yo sabía que no me podía descuidar porque él estaba ahí. Cuba derrotando 2-0 a Estados Unidos, aquí en el principio del quinto inning. Le tira, conecta el roletazo por el campo corto, recogió Puente, el segundo ayudado, vuelve Urquiola y doble play. De Shore a segunda, primera. De Puente a Urquiola, Marchetti. ¿Cómo logró Alfonso Urquiola? Muchos de ustedes lo recordarán, esa perfección en el pívot sin mirar a primera base. Eso es largo de contar. ¿Por qué? Porque hay hay un mito en el béisbol que dice que la constancia, las repeticiones, el deseo de hacer las cosas bien, de perfeccionar. Yo pienso que el deportista siempre debe ir a cada sesión de entrenamiento con el ánimo de prepararse físicamente, psicológicamente, pero ir a perfeccionar. Y entonces, bueno, ya yo tenía una serie de atributos, ya conocía todo lo que era la técnica del béisbol, físicamente me sentía muy bien. Y entonces yo siempre he pensado que podía hacer cosas más. Y entonces me di a la tarea de perfeccionar eso, de tirar a mirar sin primera. ¿Por qué? Porque eso fue con prueba, eso no fue que fue una cosa casual. Yo empecé a tirar sin mirar. O sea, cogía alrededor de 100 a 150 roles y tiraba primera sin mirar, incluyendo los pivos, ¿no? Los doble play. Y eran repeticiones y repeticiones. Pero lo hacíamos también, te digo, con un objetivo, con cronómetro. Poníamos corredores en el home play y cuando yo tiraba sin mirar, por ejemplo, sentíamos que le robábamos un paso más al corredor de lo que podía definir un out y un quieto. Y entonces, o sea, que era una cosa que no siendo técnica, que era una innovación, podía tener resultados mucho mejores. Y entonces yo me di a la tarea de eso, por eso llevó tiempo que inclusive te digo que hacía 100 y 150 repeticiones diarias y ya llegó un momento que yo cuando no tiraba sin mirar era cuando tenía dificultad. O sea, cogía roles y cuando miraba primera tenía más dificultad que cuando tiraba sin mirar, porque ya era una cosa que estaba tan perfeccionada de tanta repetición y que dio, te digo, señales que no eran técnicas, pero que obtenían mejores resultados. Ron de Capiró. Enorme el batazo de Armando Capiró. 226 el promedio de Marchetti. Antes de comenzar el juego promediaba 550. Se impulsa, salen los corredores. Aquí viene, le tira Van Rolling. Por el campo corto, recoge Puente, el tiro primera y le puso out en primera. 1975 en los Juegos Panamericanos de México fue tu gran primer evento. ¿Cómo está en la memoria de Urquiola, sobre todo aquella generación de Agustín Marchetti, Armando Capiró, Félix Isasi, Santiago Changamedero, Braudilio Vinén? Fue un año ya donde yo tenía toda la madurez como atleta, o sea, como persona, como todo. O sea, tenía ya mi experiencia competitiva, 2 años en el equipo nacional y fuimos al Panamericano. Y yo me recuerdo con ese Panamericano, antes de ir al Panamericano, o sea, se jugó la serie selectiva en Cuba, la primera serie que se realizó en Cuba selectiva, donde la cual yo gané el Champion Bat, quedé Champion Bat por primera vez, bueno, en la historia que un pinareño quedaba Champion Bat. Y me tocó, bueno, esa modestia aparte, esa oportunidad a mí. Y entonces, bueno, después vino la preselección y fuimos al Panamericano de México. Y entonces yo me recuerdo que en ese Panamericano, bueno, nosotros tuvimos una gran preparación, yo tuve una gran preparación
Y como te dije anteriormente, hice el equipo y yo no pensé que yo iba a ser regular. Y sin embargo, bueno, cuando yo llegué allá, me recuerdo que Isasi me dijo a mí, niño, tú estás preparado para asumir esta gran responsabilidad. Y entonces yo le dije, bueno, yo creo que tú estás bien, que tú puedes hacerlo y tú siempre lo has hecho. Y el titular eres tú. Me dijo, no, sí, yo soy el titular, pero yo pienso que ya tú estás preparado para cuando te den la oportunidad que tú asumas. Y entonces, pero bueno, yo vi que me estaba hablando, pero no pensé que era como que yo iba a ser regular. Entonces me recuerdo que el primer juego fue contra Canadá y Sergio me llamó y me dijo, niño, tú estás en segunda base y segundo bate. Yo dije, bueno, esto es una responsabilidad muy grande. El primer evento que yo tuve internacionalmente de gran envergadura, donde, como te digo, las cosas salieron bien. Inclusive yo me acuerdo en ese campeonato yo fui el mejor segunda base y fui el que decidí contra Estados Unidos con un triple en ese juego decisivo contra los Estados Unidos. Y creo que de ahí fue un repunte, ¿no? Como decimos nosotros, de la carrera mía. También aquella generación fue pionera en los topes contra Japón. Desde aquel entonces, ¿cómo valoraste? Si bien ustedes fueron invitados para ellos poder sacar experiencia, ¿qué reciprocidad había entre ustedes? ¿Qué aprendieron ustedes del béisbol japonés? Tenían sus costumbres, su sistema de juego, que quizás no se asemejaba mucho al sistema latino, pero sí aprendimos de ellos muchas cosas, y dentro de ellas la disciplina de japonés. Lo metódico que era, la disciplina en el campo, la caballerosidad que tenían dentro del campo, el sistema de entrenamiento, pero sobre todo la disciplina. La disciplina, la consagración de lo que ellos hacían, que era el béisbol. O sea, ellos disfrutaban eso, pero lo veían como si fuera, yo te diría que un trabajo. Y eso nosotros lo aprendimos, porque sinceramente nosotros no teníamos esa disciplina. Tú sabes cómo es el latino, en lo que es horario, en lo que es, esa gente era muy metódicos. Los horarios eran horarios, inclusive nosotros tuvimos algunos problemas en los primeros años ese con ellos, porque nosotros decíamos, por ejemplo, tenemos una conferencia tal hora y llegábamos a otra, ellos no. Entonces aprendimos mucho de eso, de lo que es la disciplina. Y por eso yo hago énfasis en eso siempre. Yo creo que para lograr todo en la vida hay que ser disciplinado. Lo mismo desde tu casa, en todo. Socialmente hay que ser disciplinado y saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú persigues. 1984, Campeonato Mundial en La Habana. Hay una imagen triste, conmovedora. Se ve a Alfonso Urquiola entrando al home llorando. ¿Qué ocurrió aquella noche en el latinoamericano contra el juego Cuba-Japón? Eso fue el Mundial del 84, como bien tú dijiste. O sea, ya prácticamente era uno de los últimos años míos ya en el béisbol. Ya yo llevaba 11 años en el equipo nacional. Y lógicamente ya tenía una trayectoria consagrada a lo que era, yo diría que era la bandera del equipo Cuba, donde yo lógicamente traté de darlo todo por mi país y por mi equipo, que en este caso era el béisbol. Y ese año 84 prácticamente era ya uno de los últimos años míos en el equipo Cuba. Y ese día me recuerdo que fue el segundo juego contra Japón. Ese día creo que fue, si mal no recuerdo, un tercer inning. Un tercer inning, había corredor en segunda, entonces me dieron un role a mí, que por cierto un role, como decimos nosotros, bien difícil, un role bastante difícil, ¿no? Y entonces fui a fildear y la bola me dio en el guante, o sea, no me rajó, como decíamos nosotros en el béisbol, porque jamás en la vida a mí me había rajado una bola por debajo. Siempre, bueno, hacía errores, lógicamente, como ser humano, como deportista, pero la bola, bueno, eran por el lado, me picaban, pero por abajo nunca se me había ido una bola. Esa me dio el guante y se salió
por abajo y se quedó a 4 metros más o menos y anotó la primera carrera en Japón. Yo recuerdo que ese día estaba el latino que no cabía una persona más. Y cuando eso sucedió, tú sabes, me cayó el estadio encima, completo, abucheo, y entonces yo terminó el inning y yo me fui para el dogado y me tocaba a mí abrir esa entrada como bateador, pero yo todavía cuando voy para el dogado me preguntaba, yo no sé por qué me hacen esto, porque bueno, yo no quería hacer eso y yo llevo tantos años defendiendo los colores de Cuba, pero bueno, dije, bueno, esto son cosas que uno tiene que estar preparado. Y me recuerdo que ese equipo solamente iba yo en segunda base. No había otra segunda base. Y entonces me tocaba a mí batear en esa entrada y me dice Muñoz, me dice, niño, yo no sé cómo tú vas a hacer, pero si tú logras reponerte de esta situación, yo no sé, pero eso va a ser lo más grande del mundo. Y le dije, mira, Guajiro, no hay otra alternativa. Aquí es la única segunda base que hay, soy yo. Y yo tengo que lidiar con eso. Pero no te preocupes, quizás eso que me están abuchando tengan que aplaudir. De acuerdo con Yoshida. En 2-2, le tira un bandazo. Entre Rey y Sente la va corriendo, la bola se lo lleva el claro. Va contra la cerca, tira para segunda, Urquiola. Dobla por segunda, se detiene cuando viene el tiro. Doble. Entonces, casualmente viene Juan Castro atrás y mete jonrón. Aquí viene, le tira un bandazo. Entonces, cuando Juan Castro mete jonrón, ya yo no podía, era una impotencia que tenía, entonces llego a home plate llorando. Primer jonrón. Y bueno, yo lloré en ese momento que no tenía consolación, pero bueno, cuando yo llegué a home llorando, que fui para el dogado, los compañeros me, pero niño, ¿por qué tú lloras? Y bueno, yo lloro por la impotencia y no sé por qué me están chiflando, porque yo estoy tratando de hacerlo todo mejor. Dice, pero tú no tienes que llorar porque tú eres grande y lo estás demostrando. A 3. Ahí va un fly largo, jardín izquierdo, no se da, la pelota se va y se fue de un cuadrangular de Alfonso Urquiola, que es el que mejor le ha dado en este juego a Figueroa. Descuenta uno el equipo cubano con este jonrón de Urquiola. Y este es el jonrón número 30 que batea Cuba. Está a 2 de igualar su propia marca del Mundial del 80. Si habláramos de un lanzador integral para Alfonso Urquiola, ¿cuál es el lanzador más integral? Ese lanzador líder, ese que dice, denme una, que yo me encargo de los demás. Yo pienso que ese lanzador era Braudilio Vinén. Te digo que era Braudilio Vinén porque era un lanzador que a pesar de las condiciones que tenía física, una recta que era sobre las... yo en eso no había velocímetro, pero yo creo que estaba por encima de 95 mil. Y tenía un slide, tremendo slide, pero aparte de eso era el carácter. O sea, el carácter que él tenía era un tipo muy fuerte de carácter. Era un atleta que se crecía en los momentos difíciles. Era un atleta que por lo que yo vi, por lo que yo pude ver, le gustaba los momentos difíciles. Que eso, bueno, hay atletas que hay pocos atletas. Yo diría que hay pocos atletas. Era un atleta muy competitivo. O sea, que era de lo que le gustaba el peligro, los momentos difíciles. Y eso es a veces difícil de encontrar integralmente un lanzador, porque te digo, tenía todos los atributos anteriores que te dije, tenía una cualidad física tremenda, una recta, un slide, un buen cambio, pero tenía eso, conjuntamente con todas esas cualidades tenía eso. Era un atleta que inclusive yo me acuerdo anécdotas de él, y te voy a decir de esta que fue en Japón. En Japón, un juego que nosotros ganamos un mundial 1-0, que fue un jonrón de Guajiro Muñoz. Ese juego estaba, como decimos nosotros, en candela, y nosotros estábamos convencidos de que hiciera una, ganaba. Y yo me recuerdo que íbamos en el 6º inning,
y él cuando terminó ese inning, él salió para el dogado y yo iba al lado de él. En ese momento creo que el último out lo realicó yo. Y él me dijo con estas palabras, y después se lo dijo a todo el mundo del dogado, le digo, ustedes no van a hacer una, yo quiero que me hagan una nada más, porque si ustedes no hacen una, vamos a estar jugando esta mañana porque a mí no me van a hacer ellos. Entonces eso fue como, como una inyección. Aparte que nosotros estábamos convencidos de que quisiera una iba a ganar. Y él nos dijo eso. O sea, que eso nos motivó más. Fuiste grande como jugador, pero también como director. Debutaste en 1998 en el Campeonato Mundial de Italia. También estuviste en los Juegos Centroamericanos y el Caribe y en los Juegos Panamericanos de 1999. ¿Te ayudó mucho el haber sido director en la Liga de Desarrollo? La Liga de Desarrollo prácticamente era una escuela de formación de atletas, que era la antesala de los equipos para ir a la nacional. Y por ahí, bueno, yo tuve la oportunidad de tener muchos grandes atletas en Pinar del Río, que después fueron equipos Cuba que pasaron por las manos mías en la Liga de Desarrollo, que para mí, bueno, es un gran honor haber trabajado con esa gente. Pero creo que eso marcó ya la proyección mía como director de equipo. Ya ahí posteriormente estuve en la Liga de Desarrollo conjuntamente trabajando en Japón. Estuve en Japón 4 años, o sea, venía y no cogía vacaciones. Cuando yo venía de Japón me incorporaba a la Liga de Desarrollo. O sea, que fue un trabajo conjunto. Conjugué, o sea, el trabajo en Japón, estuve 2 años dirigiendo en Japón y 2 años de entrenador con la Liga de Desarrollo. Y entonces posteriormente, bueno, se me dio la oportunidad de dirigir al equipo Pinar del Río, pero yo creo que ese cambio lleva una pirámide, lleva muchas cosas. No es por nada, ni lo digo por nada. Director es una cosa, coach es una cosa, entrenador es otra cosa, cargabate, mascota es una cosa. ¿Tú me entiendes? Son cosas distintas. Y yo creo que, como te dije, un director de equipo no es solamente técnico, es un pedagogo. Alfonso Urquiola gana en 1998, como dijimos, en 1999. Otra página importante como director tuya fue el encuentro profesional contra los Orioles de Baltimore. Y todos pensamos que ibas a terminar el ciclo con los Juegos Olímpicos de Sydney. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Pero yo pienso que fue un duro golpe para mí. ¿Por qué? Porque yo solamente tuve 2 años prácticamente dirigiendo el equipo Cuba. Y yo diría que a pesar de todos los triunfos que yo obtuve, ¿no? Creo que tenía mucho que aprender todavía, que tenía mucho que dar. Sobre todo, bueno, en el equipo Cuba, que tenía que perfeccionar. Quizá no era perfecto porque la perfección no existe, ni en los seres humanos ni nada, pero yo pensé que iba a tener más oportunidades de ir perfeccionando más, de ir consolidando más, de ir dando más de lo que había dado en ese momento, pero bueno, sucedió así. Y te digo, bueno, aquí estamos y yo siempre, te digo, yo me muero con el béisbol y siempre voy a irme cuando me vaya para la tumba con el béisbol, porque eso es lo mío. Usted donde esté, siempre voy a trabajar porque eso es una de las razones de mi vida. ¿Qué le puede decir Alfonso Urquiola, que brilló como jugador, como director y está haciendo historia aquí en Panamá como colaborador técnico? ¿Qué le puede decir al pueblo cubano? Que trabajen con esa proyección y con ese espíritu y con esa sencillez, con esa modestia, y que siempre piense que siempre hay algo más que dar, siempre hay alguien a quien ayudar en esta vida. Y bueno, como